Aparecí en la reunión familiar y sorprendí a mi esposo con mi prima. Lo que pasó después nadie lo esperaba. Estuvo desaparecida durante 3 semanas. Todos pensaban que estaba muerta. Hasta que, sin avisar, apareció y vio lo que jamás debería haber visto. La música se detuvo. Las conversaciones cesaron. Y entre los árboles del jardín, lo vio a él, al hombre que le juró amor eterno, besando a su prima como si ella nunca hubiera existido. Pero lo más sorprendente fue su reacción. No gritó. No lloró. No dijo una sola palabra. Solo observó. Fría. Callada. Peligrosa. ¿Y si nunca perdió la memoria? ¿Y si su silencio fuera la mayor venganza que alguien puede planear? ¿Quieres saber qué pasó después? Quédate con nosotros hasta el final y prepárate para una historia superadora, emocionante y llena de verdades enterradas, donde la mayor venganza es reconstruirse. Y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Era como si el tiempo se hubiese congelado. El murmullo de la fiesta se detuvo en seco cuando Isabela Fernández apareció en el umbral de la terraza. Nadie la había visto llegar, y sin embargo, ahí estaba. Su silueta recortada por la luz del atardecer parecía una aparición, aunque bien viva. 3 semanas atrás, un accidente la había apartado del mundo. Su nombre se había convertido en suspiro, en lástima, en chisme. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado en realidad? Y ahora, de pie, con la cabeza erguida y una mirada que ya no buscaba respuestas, sino verdades, volvía al centro de la escena. El drama apenas comenzaba. Isabela, gritó la tía Consuelo, derramando su copa de vino. ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes?, preguntó su madre, aún sin creerlo. Estoy, pausó ella, sin mirar a nadie directamente, más fuerte de lo que pensaban. Caminó entre los invitados como si flotara, sin prisa, sin miedo. Los rostros se viraban uno a uno, algunos con alivio, otros con incomodidad. Pero fue Diego, su esposo, quien palideció como si hubiera visto un fantasma. Estaba no más allá de 10 metros, y no estaba solo. A su lado, demasiado cerca, con una copa en la mano y esa risa que nunca supo disimular, Lucía, la prima de Isabela. La misma con quien compartía infancia, secretos, y, al parecer, algo más. Fue un segundo. Solo uno. Pero Isabela lo vio todo, los dedos entrelazados, la caricia en la mejilla, el beso. Sí, el beso. El mundo no se derrumbó. Isabela no gritó. No lanzó copas ni confrontó a nadie. Solo observó, con esa calma que nace cuando el dolor ya no puede crecer más. Era una escena de traición que no necesitaba explicaciones. El corazón ya lo entendía todo. Y sin embargo, ella no dijo ni una sola palabra. Bajó la mirada apenas un instante, como quien guarda una promesa interna, y luego giró sobre sus talones. Nadie notó que se iba, solo que ya no estaba. Como si nunca hubiese vuelto. Como si supiera que esa noche cambiaba para siempre el guión de su vida. En la camioneta, rumbo a casa, el silencio era su única compañía. Respiraba hondo, intentando ordenar los pensamientos, como si cada latido se convirtiera en una decisión. No era la misma mujer que había salido 3 semanas atrás. Aquella que creyó en promesas y se aferró a un amor que no supo resistir la prueba del tiempo. No. Esta era otra. Una mujer marcada por lo emocionante que puede ser el renacer. Y en el fondo, quizás sin saberlo, ya empezaba su camino superador. Porque no se trataba solo de venganza, se trataba de recuperarse a sí misma. No voy a destruir nada, murmuró, mientras se quitaba los pendientes frente al espejo retrovisor. Voy a construir algo nuevo, con los pedazos. Del otro lado, en la finca, Lucía respiraba agitada. La copa de vino le temblaba en la mano. ¿Viste su cara?, susurró, pegada al oído de Diego. ¿Y si se acordó de algo? No. No puede ser, dijo él, sin convicción. Pero ambos sabían que el temblor que sintieron no venía del exterior, sino de sus propios secretos. A veces, el silencio es el ruido más aterrador.
Y esa noche, Isabela decidió callar, no por cobardía, sino porque el dolor ya había enseñado demasiado. El verdadero acto de valentía no sería explotar, sino esperar. Esperar el momento exacto. Porque cuando la verdad llega sin avisar, no hay máscara que sobreviva. La casa estaba oscura cuando Isabela llegó. No encendió las luces, no se quitó los zapatos, no buscó consuelo. Se sentó en la sala con la chaqueta aún puesta, mirando hacia la nada. Tenía los ojos secos, pero la garganta apretada. Lo que había visto no necesitaba interpretación. Era claro. Y sin embargo, dentro de ella, algo se debatía. Una parte gritaba por justicia, otra pedía silencio. ¿Para qué enfrentarlos ahora, si sabía que negarlo sería su respuesta? Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. ¿Y si los exponía y después le decían que estaba confundida? No. Tenía que ir más allá del impulso. Esta vez, jugaría diferente. La mañana siguiente fue una actuación digna de un premio. Isabela entró en la cocina con una sonrisa suave, el cabello recogido y una tranquilidad sospechosa. Saludó a la empleada del servicio, preparó café y hasta tarareó una canción. Si alguien la hubiera visto, juraría que estaba recuperada. Pero lo que nadie entendía era que detrás de ese rostro sereno se escondía una mujer que ya no necesitaba lágrimas para expresar dolor. En su lugar, había estrategia. No sabía aún cómo, pero lo que había vivido debía transformarse en algo superador. Un giro en su historia que le devolviera el poder. ¿Cómo dormiste, señora Isabela?, preguntó Rosa, la cocinera. Como un bebé, aunque con muchas preguntas en la cabeza, respondió, mientras removía el azúcar. La familia empezó a visitarla una por una. Unos con flores, otros con lágrimas, todos con el mismo discurso de alivio. «Estás viva, qué milagro, qué emoción verte así», decían. Y ella sentía, agradecida. Nadie sospechaba que su memoria no era el desastre que fingía. En el fondo, Isabela sabía que ese accidente no solo la había marcado físicamente. Le había regalado una oportunidad inesperada, la de desaparecer y volver convertida en otra. En alguien más fuerte, más calculadora. Esa calma suya, esa mirada más profunda, no era amnesia. Era poder. Cuando Diego cruzó la puerta, el aire se volvió denso. Él la miró como si viera un ángel regresado del abismo. Abrió los brazos, se acercó, quiso abrazarla. Pero ella se adelantó, dándole la mano con una sonrisa amable. «Hola, Diego. Me alegra verte, aunque no sé si te acuerdas de todo». «Yo aún tengo lagunas», dijo, midiendo cada palabra como una espina. «Isabela, yo pensé que...». «Lo sé. Todos pensaron muchas cosas. Pero aquí estoy. Viva. Aunque aún, confundida». Esa frase fue su escudo. «Estoy confundida». A partir de ahí, todo era posible. Podía decir que no recordaba nombres, momentos, fechas. Podía fingir que ciertos fragmentos del pasado eran borrosos. Esa versión la protegía y, al mismo tiempo, la ponía en control. Lucía, cuando la vio por primera vez desde aquella noche, se congeló. Su sonrisa falsa no logró ocultar el temblor de sus manos. Estaba pálida, nerviosa, más delgada. Y cuando escuchó que Isabela decía «tengo lagunas», algo en ella se rompió. Sabía que estaba frente a una bomba de tiempo. ¿Y si se acuerda?, susurró Lucía a Diego más tarde, detrás del cobertizo del jardín. ¿Y si nos vio? Ella dice que no, replicó él, incómodo. Pero tú no viste su cara. No viste cómo me miró. Hay algo en sus ojos. Cálmate, Lucía. No hagamos un problema donde no lo hay. A lo mejor de verdad no recuerda nada. Pero el miedo es un monstruo que crece en el silencio. Y Lucía lo sabía. Había cometido una traición,
Sí, pero lo más peligroso no era eso, sino que Isabela podía estar fingiendo. Y si lo hacía, era una jugadora más peligrosa de lo que cualquiera imaginaba. Mientras tanto, la protagonista de esta historia empezaba a construir, en la quietud, el inicio de algo emocionante. No sabía aún en qué se transformaría todo esto. Pero tenía claro que esta vez, el guión sería suyo. Y así, con una taza de té caliente entre las manos, sentada frente al ventanal del estudio, Isabela comenzó a escribir. No una carta. No un testamento. Un diario. Su testigo silencioso. Día 1. Fingí no saber. Y todos lo creyeron. Veremos cuánto dura esta farsa. Dicen que el dolor cuando no se llora, se transforma. En el caso de Isabela, se transformó en observación. Aprendió a mirar sin ser vista, a escuchar sin emitir juicio, a sonreír con los labios y no con el alma. Cada día era un ensayo de su nueva versión, la mujer que vencía al pasado con elegancia. Aunque por dentro, la herida supuraba silenciosa. Pero incluso eso era parte de su plan. Si Diego creía en su frágil recuperación, y si Lucía se enredaba más en su propio miedo, entonces el juego seguiría a favor de ella. No por venganza, sino por necesidad. Por dignidad. Me encanta verte así, con energía, dijo Diego una mañana, mientras le servía café. A veces me despierto con ganas de quedarme en la cama, pero la vida me empuja, respondió ella, serena. ¿Y tus recuerdos? ¿Sigues con lagunas? Algunas. Otras no sé si quiero recordarlas. La fundación benéfica que ella misma había fundado antes del accidente parecía otro mundo. Sin embargo, volver fue más superador de lo que esperaba. Ver a las mujeres a las que ayudaba, escuchar sus historias, tocar sus manos, era como volver a conectar con lo que la hacía real. Le recordaban que la vida también podía ser emocionante sin depender de nadie. A su llegada, Maribel, su asistente de confianza, no pudo evitar el abrazo largo, lleno de alivio. Creímos que no volverías nunca, Isa. Todos estaban perdidos sin ti. Yo también estuve perdida. Pero ya estoy de regreso, susurró, sintiendo por fin algo parecido a la paz. Durante un descanso en la oficina, Maribel sacó un tema que le hizo fruncir el ceño. El otro día te vi con Diego en el hospital, bueno, no contigo, contigo no. ¿Cómo? Había una morena con él. No pude ver bien el rostro. Pensé que tal vez era Lucía, pero ¿no estabas hospitalizada aún? Isabela tragó saliva. Forzó una sonrisa. No lo sé. No recuerdo ese día, pero quizás fue una enfermera. La inquietud la acompañó durante el resto del día como una sombra pegajosa. No era una revelación, pero sí una confirmación. Lucía había estado con Diego incluso en los momentos más vulnerables. Y eso dolía más que el beso en el jardín. Porque una cosa es la traición en la ausencia, y otra muy distinta es aprovechar la debilidad del otro para ocupar su lugar. Esa noche, en casa, se miró al espejo largo rato. No por vanidad, sino buscando en sus ojos si quedaba algo de aquella mujer ingenua que creyó que el amor bastaba. ¿Qué harías tú, si fueras yo? Le preguntó a su reflejo. Pero el espejo no respondió. Al día siguiente, volvió al hospital. No era parte de la agenda. No avisó a nadie. Solo fue. Quería saber. Necesitaba verlo con sus propios ojos. Caminó por los pasillos con paso firme, como quien ya no teme las respuestas. En recepción, pidió acceso a las cámaras de seguridad con una excusa sencilla, revisar su propio ingreso después del accidente. Nadie se lo negó. Nadie sospechó. Cuando finalmente tuvo frente a sí el monitor y adelantó los días posteriores al accidente, su respiración se cortó. Ahí estaban, Diego y Lucía, entrando de la mano, sonriendo, como si fueran pareja. Isabela cerró los ojos. No lloró. Solo guardó la imagen en una carpeta USB. No era hora de usarla, pero algún día lo sería. La verdadera fortaleza no está en fingir que no duele. Está en saber que duele y aún así seguir adelante.
Isabela salió del hospital más erguida que nunca. Con cada paso, la traición dejaba de ser una tragedia para convertirse en motor. Ya no había retorno. Ahora, todo dependía de ella. El archivo en la USB era pequeño, pero su peso era brutal. Isabela lo guardó en una cajita dentro del cajón más escondido de su estudio, como quien encierra un animal salvaje que algún día soltará. No tenía prisa. A diferencia de ellos, ella sabía esperar. Era como jugar ajedrez con piezas humanas, donde cada movimiento era emocional y devastador. Y aunque la rabia a veces le quemaba por dentro, algo más fuerte la mantenía serena, la voluntad de no reaccionar, sino de dirigir. No era una víctima. Estaba dejando de serlo. Y eso ya era parte de su proceso superador. En casa, todo parecía en calma, pero la tensión se respiraba como el polvo en los rincones. Diego intentaba acercarse con pequeños gestos, flores en la cocina, cenas improvisadas, mensajes dulces. Pero nada borraba el recuerdo del jardín. Isabela los recibía sin reproche, sin cariño tampoco. Era un teatro. Ella sonreía, agradecía, pero sin ceder un milímetro de su verdadera emoción. «Qué lindo detalle, Diego», decía, al recibir un ramo de lirios. ¿Lo compraste tú o fue idea de alguien más? Fue en una de esas noches falsas que encontró la primera pista tangible, un diminuto brinco de oro, bajo su cama. No era suyo. Lo reconoció de inmediato. Lucía solía llevarlo con un vestido azul celeste que usaba cada vez que quería impresionar. Y aunque pudo haber sido un descuido inocente, ella sabía que no lo era. Esa era la prueba de que su cama también había sido escenario de la traición. Y aún así, Isabela respiró hondo, se sentó en el borde del colchón, y lo sostuvo en la palma como si analizara un insecto venenoso. «¿Qué buscas aquí, Lucía?», murmuró para sí. «¿Mi esposo? ¿Mi lugar? ¿Mi nombre?». Decidió empezar a documentarlo todo. Cada gesto, cada palabra, cada roce entre Diego y Lucía cuando creían que ella no miraba. Compró una pequeña libreta de tapas negras y comenzó a escribir con tinta azul, día 6. Fingí no notar el perfume de Lucía en su camisa. Me abrazó. Me contuve. Ese cuaderno se volvió su refugio. No lloraba en él, no se lamentaba. Solo registraba. Como una periodista de su propia guerra emocional. Como quien sabe que la verdad sin pruebas es ruido, pero con pruebas, es sentencia. La familia notaba su cambio. Algunos la celebraban, otros la comentaban en voz baja. «Está más callada que antes, ¿no?», decía su tía Beatriz. Como si ya no fuera ella. «No, está distinta, sí, pero más segura. Mira cómo camina, cómo responde. ¿Y si no perdió la memoria?». Ese murmullo también llegó a Lucía, quien empezó a temer que el teatro se le derrumbara encima. Comenzó a buscarla más, con excusas inútiles, llevarle postres, ofrecerle ayuda con la fundación, ponerse al día. Pero Isabela no caía en la trampa. «Gracias, Lucía, pero me gusta estar sola», me ayuda a recordar. Esa frase la desarmó. Lucía se fue más pálida que cuando llegó. Era extraño cómo, en medio de tanta oscuridad, algo dentro de Isabela comenzaba a florecer. No felicidad, no aún. Pero sí una especie de poder que no había sentido antes. Ya no se movía con miedo. Ahora se movía con propósito. Y aunque por fuera todo parecía igual, dentro de ella se estaba gestando algo emocionante. Una mujer nueva. Una historia nueva. Una versión de sí misma que aún no sabía cómo terminaría, pero que ya prometía ser inolvidable. La cena familiar fue convocada como una excusa para celebrar el regreso de Isabela, pero todos sabían que era más bien un intento de volver a la normalidad. Las tías prepararon platillos típicos, los primos organizaron juegos en el jardín, los padres brindaron discursos emocionados, y sin embargo, nadie pudo ignorar que en el centro de todo brillaba una calma demasiado perfecta para ser real. Isabela, vestida de blanco, irradiaba esa clase de luz que incomoda a quienes se saben culpables. Era imposible no mirarla.
pero lo más inquietante era que ella no miraba a nadie directamente. Durante la cena, entre bocados y sonrisas falsas, Isabela dejó caer una frase como quien deja caer un cuchillo. Tuve un recuerdo muy extraño esta tarde. Creo que soñé con el jardín, con dos personas. Había sombra y algo más. Lucía dejó caer el tenedor. Diego palideció. El resto de la mesa siguió comiendo, sin entender del todo. Pero quién sabe, continuó Isabela, bebiendo un sorbo de vino, tal vez solo era un sueño. Me cuesta tanto distinguir lo real últimamente. El silencio duró apenas 3 segundos, pero fueron eternos. Lucía se atragantó y pidió agua. Diego se levantó con la excusa de buscar una servilleta. Isabela, mientras tanto, cortaba su carne con la delicadeza de quien afila una idea. Aquella escena fue un pequeño terremoto emocional, una advertencia envuelta en seda. Las máscaras no cayeron de golpe, pero empezaron a resquebrajarse. Porque lo que más asusta a un traidor no es el grito, es el susurro que parece saber más de lo que debería. Esa noche, Diego intentó acercarse. Preparó un baño tibio, puso música suave y la invitó a relajarse con él. Quiero que estemos bien, Isa. Estoy haciendo todo lo posible. Lo sé. Pero estar bien no es solo poner velas y sonreír, respondió ella, con la cabeza recostada en la almohada. Es confiar. Y para eso, aún me faltan piezas. Diego bajó la mirada. Sabía que esas palabras eran más reales que cualquier declaración de amor. Al día siguiente, Isabela comenzó algo nuevo, clases de yoga y sesiones de coaching emocional. No lo hizo por moda, ni para mostrar que estaba bien. Lo hizo porque necesitaba reconstruirse desde el silencio, desde dentro. Y en cada clase, cada respiración consciente, cada estiramiento, iba soltando un poco de esa mujer herida, para dar lugar a una más superadora. Una que ya no se medía por cuánto amaba a los otros, sino por cuánto podía amarse a sí misma. Y eso, para ella, era el verdadero inicio de la sanación. Fue en una de esas sesiones donde ocurrió el encuentro. Lucía apareció en la puerta del centro de bienestar, fingiendo casualidad. ¡Qué sorpresa, prima! No sabía que venías aquí. Yo tampoco sabía que tú venías. Pero bueno, qué pequeño es el mundo, respondió Isabela, con una sonrisa neutra. Se quedaron mirándose por unos segundos. Era evidente que no era una coincidencia. Era una prueba. Y ambas lo sabían. Más tarde, en un rincón del jardín zen del centro, Lucía no pudo contenerse. Isabela, necesito preguntarte algo. ¿Tú te acuerdas? Isabela giró el rostro lentamente. Sonrió con los labios, pero no con los ojos. Lucía, querida, a estas alturas, ya ni sé qué es recuerdo y qué es imaginación. ¿Tú crees que eso importa? Lucía apretó la mandíbula. Su silencio fue más ruidoso que 1000 gritos. Ese pequeño diálogo selló una nueva etapa. Ya no había fingimiento entre ellas. Solo una guerra silenciosa de miradas, de gestos, de verdades escondidas en frases ambiguas. Y mientras tanto, Diego se movía como un hombre atrapado entre dos fuegos. Aún no entendía que lo más peligroso no era la verdad, sino el momento en que Isabela decidiera revelarla. Y eso, sin duda, sería lo más emocionante que quedaba por ver. Las palabras de Isabela quedaron flotando en el aire como perfume denso. Ya ni sé qué es recuerdo y qué es imaginación. A cualquiera le habría parecido una frase ambigua, pero a los oídos de Lucía fue como un rugido. Esa noche, se encerró en su cuarto y no durmió. Caminaba en círculos, se mordía las uñas, leía y releía sus mensajes con Diego, como buscando ahí una salida que ya no existía. Por primera vez, sintió que el control que creyó tener se le escurría entre los dedos. La seguridad que le impulsó a cruzar esa línea de traición empezaba a parecerse más a una estupidez adornada de pasión. Isabela, por su parte, estaba en otra frecuencia. Mientras Lucía temblaba, ella escribía. En su diario, anotaba todo. Empezaba a formar un mapa invisible de lo que había sido su vida desde el accidente, quien le dijo que, quien evitaba su mirada, quien fingía demasiada alegría.
Ya no buscaba culpables. Buscaba patrones. Como una detective emocional, analizaba cada detalle no con sed de venganza, sino con el deseo profundo de entender cómo se había permitido llegar tan lejos sin ver las señales. Porque en su interior, empezaba a comprender que el mayor acto superador no sería castigar, sino elegir con sabiduría cómo salir de ahí. Diego notaba la distancia, y aunque intentaba disimularla, su nerviosismo lo traicionaba. ¿Qué escribes tanto?, preguntó una noche, acercándose al escritorio. Es un diario. A veces escribir me ayuda a ordenar la mente. ¿Y escribes sobre mí? ¿Tú qué crees?, respondió, sin levantar la mirada. Él no insistió. Sabía que esa respuesta escondía más de lo que decía. Lucía lo presionaba cada vez más. Lo llamaba a todas horas, le mandaba notas, exigía certezas. No puedo más, Diego. Ella sabe. Nos está llevando al límite. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que lo confiese todo? Quiero que me elijas, gritó ella, llorando por teléfono. No es tan fácil, murmuró él, sintiéndose acorralado por ambas. Y mientras los dos se hundían en su propio laberinto, Isabela seguía brillando de forma discreta pero evidente. Retomó reuniones con donantes, reabrió proyectos estancados de la fundación, empezó a dar entrevistas para medios locales que querían contar su historia de supervivencia y renacimiento. Se volvió inspiración. Y, sin buscarlo, símbolo de lo emocionante que puede ser reconstruirse cuando todo parecía perdido. Su rostro volvía a aparecer en revistas, esta vez sin Diego a su lado. Ella, sola. Ella, suficiente. Una tarde, buscando en una vieja caja de recuerdos, encontró una carta. No era reciente. Tenía el papel gastado y la tinta algo corrida. Era de Lucía, escrita cuando tenían 15 años. El contenido era desconcertante. Frases cortas, intensas. Todo te sale bien. A ti te quieren más. A ti te miran diferente. Un día, voy a tener lo que tú tienes. Isabela la leyó en silencio, sintiendo cómo todo empezaba a encajar. Lucía no solo la había traicionado, la había envidiado desde siempre. Esa revelación no la hizo enojar. Le dio claridad. Porque entender el origen del odio de otro no lo justifica, pero te libera. Por fin comprendía que esta guerra no empezó con Diego, ni siquiera con el accidente. Venía de mucho antes, de esas heridas familiares que nadie ve pero todos arrastran. Y eso la volvía aún más fuerte. Porque ahora no solo enfrentaba una historia de amor roto, sino una historia de rivalidad enterrada bajo años de sonrisas falsas. Esa noche, mientras cenaba sola frente al ventanal, escribió una frase en su diario: no necesito gritar. Ellos ya están escuchando mi silencio. Y con eso, cerró el cuaderno. Porque ahora, la verdadera batalla no era por recuperar algo, sino por sostenerse entera mientras todo se desmoronaba alrededor. La carta de Lucía fue una grieta que, al abrirse, dejó salir años de sombra. Isabela la leyó una vez más, esta vez en voz alta, sola en su habitación, como si al pronunciar esas frases pudiera vaciar de sí el veneno que contenían. Un día voy a tener lo que tú tienes, tú siempre ganas, te miran como si fueras especial. ¿Qué clase de resentimiento necesita una adolescente para escribir algo así? Lo más perturbador no era el contenido, sino el hecho de que Lucía aún llevaba esa misma mirada, esa mezcla de admiración disfrazada de afecto y de odio camuflado en sonrisas. La traición, al final, había nacido hace mucho más tiempo del que ella imaginaba. Y con esa revelación, todo adquiría otro color. Isabela empezó a recordar pequeñas escenas de su infancia, aquella vez en la que Lucía se lastimó accidentalmente con sus patines. La ocasión en que repitió el peinado de Isabela en la escuela y terminó llorando porque nadie la había notado, las veces en que decía yo también tengo eso como si tuviera que imitarla para existir. Lo que antes parecía simple competencia de primas, ahora se revelaba como un hilo continuo de amargura disfrazada. Isabela no lo había visto. Porque amaba a Lucía, y uno no espera cuchillos de quien considera hermana. Decidió investigar más. No desde el rencor, sino desde la necesidad de entender.
Preguntó con tacto a su madre, a su tía, a su abuela. Todas coincidían en lo mismo: Lucía siempre había sido intensa, demasiado emocional, muy sensible a lo que Isabela hacía o decía. Nadie lo consideraba grave. Nadie lo vio como señal. Porque, como pasa tantas veces en las familias, normalizaron el desequilibrio emocional de una para no tener que enfrentarlo. Y ahora, ahí estaban las consecuencias. A veces la gente envidia tu luz sin siquiera entender por qué, le dijo su abuela una tarde. Y cuando no pueden apagarla, quieren robártela. Fue entonces cuando llegó otra confirmación brutal. Revisando una vieja agenda, Isabela encontró fotos pegadas con cinta. Una de ellas la mostraba con Diego, abrazados, sonriendo, hace años. Alguien había arrancado esa misma imagen de otro álbum, la había cortado por la mitad y había dejado solo el rostro de Diego. Era el diario de Lucía. Estaba ahí, escondido entre sus cosas, como una prueba silenciosa de que aquella obsesión no era reciente, venía de muy lejos. Diego no había sido su víctima, sino su objetivo. Y aunque el descubrimiento la hirió, también la fortaleció. Porque nada hay más superador que entender que no eres el problema. Que no hiciste nada para merecer que te rompieran. Que a veces, simplemente, alguien decide destruirte, porque no sabe cómo construir lo suyo. Esa verdad, lejos de hacerla débil, la volvió invencible. Isabela se miró al espejo y dijo en voz alta: «No me quitarás más. No otra vez». Mientras tanto, Diego vivía su propio infierno emocional. Lucía lo presionaba, lo buscaba, lo seducía, pero también lo culpaba. Él ya no sabía si lo que sentía era pasión, remordimiento o simple cobardía. En el fondo, algo en él sabía que todo se desmoronaría pronto. La relación que construyó con Lucía tenía los cimientos del deseo y la culpa, pero no del amor. Y eso ya no lo podía sostener. A escondidas, comenzó a buscar la manera de volver a ganarse a Isabela. Como si aún existiera un puente que cruzar. Pero Isabela no era la misma. Ya no reaccionaba al tacto, a las flores ni a las excusas. Había algo en su forma de hablar que desconcertaba. Una calma nueva, una mirada que parecía ver más allá de la piel. Diego empezaba a sentirse desnudo frente a ella, como si ya no pudiera esconder nada. Como si ella supiera más de lo que decía. ¿Estás bien?, le preguntó una noche. Estoy distinta, respondió. Y eso es mejor que estar bien. La transformación era silenciosa pero poderosa. Isabela ya no deseaba regresar al pasado, ni rescatar lo perdido. Ahora deseaba algo nuevo, ser libre. Y esa decisión, aunque no lo supiera aún, iba a ser el inicio de la parte más emocionante de su vida. Nunca había sentido tanta seguridad al elegir un vestido. Rojo profundo, elegante pero sin excesos, con la espalda descubierta y los hombros firmes. Isabela lo miró colgado frente a ella y supo, sin necesidad de espejos, que ese color no era un capricho, era una declaración. Después de semanas navegando en silencio por un mar de mentiras, iba a dejarse ver. No como víctima, no como sobreviviente, sino como la mujer que vuelve a ocupar su lugar. Y lo haría en público. En su evento. El evento benéfico que ella misma organizaba cada año y que ahora, después del accidente, se había convertido en un símbolo superador. La llegada al salón fue impecable. Los reflectores la buscaron apenas entró. Las cámaras se giraron. Las sonrisas florecieron. Isabela caminó despacio, saludando con cortesía y dejando una estela de presencia que opacaba a todos, incluso a los que intentaban robar protagonismo. Lucía, entre ellos, vestía de negro. Un negro brillante, ajustado, pero que no lograba borrar la sombra que crecía bajo sus ojos. Había algo en su postura que delataba fragilidad. Isabela la saludó con 2 besos. «Qué gusto que hayas venido. Hoy será una noche inolvidable», dijo con dulzura quirúrgica. El discurso de apertura estuvo a cargo del presidente del consejo, pero todos sabían que el momento esperado era el de Isabela. Cuando subió al escenario, hubo un instante de silencio tan hondo que se podían oír las respiraciones contenidas.
Tomó el micrófono con firmeza, respiró, y comenzó. Hace unas semanas, estuve muy cerca de perderlo todo. El control, la memoria, incluso la fe. Pero no lo perdí. Solo lo reacomodé. Aprendí que uno no necesita tenerlo todo claro para empezar de nuevo. A veces, basta con decidirse a no quedarse rota. Sus palabras no eran solo suyas. Eran para cada mujer que escuchaba. Pero también eran dagas suaves dirigidas a quienes sabían lo que ella callaba. El aplauso fue largo y de pie. Incluso Diego se levantó, nervioso, sintiendo que la mujer que hablaba desde el escenario ya no le pertenecía. Lucía, en cambio, ni se movió. Sus manos temblaban en su regazo. Había intentado todo para evitar ese momento. Había sugerido cancelar el evento. Había dicho que aún no estaban listos. Pero nada de eso funcionó. Porque Isabela ya no pedía permiso. Ella decidía. Y ese era el cambio más grande de todos. Después del discurso, mientras todos la felicitaban, Lucía se le acercó fingiendo una sonrisa. Estuviste maravillosa. Gracias, prima. Me alegra que hayas podido escucharme, respondió Isabela sin rencor, pero con una claridad que quemaba. ¿De verdad no recuerdas nada? Soltó Lucía, bajando la voz. Isabela se inclinó levemente hacia ella y susurró. Digamos que algunas cosas no necesito recordarlas, porque nunca las olvidé. Fue la primera vez que Lucía la miró con auténtico terror. Ya no era solo el miedo de ser descubierta. Era el reconocimiento de haber subestimado a alguien que, en silencio, se había vuelto más fuerte que nunca. La traición, ahora, pesaba sobre su conciencia como una amenaza constante. Isabela no necesitaba gritar, ni exponerla públicamente. Bastaba con existir, con ocupar ese espacio con dignidad y poder. Y eso era infinitamente más aterrador. Diego, al verla de lejos, sintió que algo dentro de él se quebraba. Por primera vez entendió que quizá nunca la conoció del todo. Que la mujer que había jurado amar era mucho más compleja, más brillante, más indomable de lo que había podido soportar. Quiso acercarse, decirle algo, pero sus pasos no se animaron. Isabela no lo ignoró. Solo lo vio, sonrió, y luego giró en dirección contraria. Esa noche, el juego cambió. Y todos lo supieron, aunque nadie lo dijera en voz alta. Los días posteriores al evento fueron silenciosos, casi incómodos. La casa estaba en orden, pero no en paz. Diego observaba a Isabela con la ansiedad de quien ha perdido algo que creía seguro. La veía pasar con su cabello recogido, con esa elegancia nueva que le brotaba de los poros. Era como si todo lo que ella hacía ahora tuviera una intención, una fuerza distinta. Él ya no era el centro de su mundo. Ni siquiera era una prioridad. Y eso le pesaba más que cualquier castigo. La traición, que en su momento creyó posible de ocultar, ahora lo perseguía como sombra. Una noche, incapaz de resistir más el vacío, Diego tocó la puerta del estudio. Ella, sentada frente al diario, no dijo nada. Solo levantó la mirada. Necesito hablar contigo. Adelante. Se sentó frente a ella, como un estudiante frente al tribunal. Respiró hondo. Lo que pasó con Lucía fue un error. No tengo excusas. Fue confusión, fue soledad, fue egoísmo. Pero no fue amor. Isabela no lo interrumpió. Lo dejó hablar. Quería escucharlo todo, aunque ya supiera cada palabra. No sé en qué momento me dejé arrastrar. Cuando tuviste el accidente, me sentí tan perdido, tan vacío. Ella apareció, me hizo sentir acompañado. No la busqué, juro que no. Pero no me alejé cuando debía hacerlo. Y después, interrumpió Isabela con calma, ¿qué te lo impidió? ¿Mi cama estaba ocupada? ¿Mis recuerdos eran demasiado inconvenientes? Diego agachó la cabeza. Sabía que no había nada que decir que la salvara del todo. Sé que no merezco tu perdón. Pero estoy dispuesto a recuperarte. Quiero enmendar mis errores, aunque me tome toda la vida. Isabela lo miró con compasión, no con lástima.
Ese era el peor castigo para él. Porque ella ya no era la esposa herida buscando respuestas. Era una mujer superadora, que entendía el valor del perdón, pero también el precio de la dignidad. Lo curioso, Diego, es que todo eso que dices ahora, debiste decírmelo antes de besarla. Antes de dejar que entrara en nuestra historia como si le perteneciera. Él la miró con los ojos llenos de lágrimas. Dame una oportunidad. Te juro que he cambiado. El problema no es cuánto has cambiado tú, sino cuánto cambié yo, respondió, con una serenidad devastadora. Pese a todo, no lo echó. Fingió apertura. Le permitió quedarse cerca. Lo observaba, como quien deja que el enemigo crea que ha ganado terreno. Lo necesitaba cerca, para dar el golpe final. Porque aún faltaba una pieza, la prueba definitiva. Algo que no solo mostrara la traición, sino que la grabara, la hiciera tangible. Y cuando Diego mencionó, casi con nerviosismo, que vería a Lucía solo para cerrar todo, ella supo que debía hacer. Siguió a Diego en secreto, con un pequeño dispositivo en su bolso. Lo grabó todo, la cita, el abrazo, la voz de Lucía diciendo ¿y si ella sabe? ¿Y si te está usando? Y luego, la confesión más clara de todas. No puedo dejarla ahora, Lucía. Me arrepiento. Pero si ella se entera de lo que hicimos en su cama, me va a destruir. Ese audio fue suficiente. No para vengarse con rabia, sino para tener, por fin, el control completo. Isabela volvió a casa, descargó el archivo, lo nombró Verdades, MP4 y lo guardó junto al video del hospital y la carta rota de Lucía. La carpeta digital se llamaba Renacimiento. No por ironía, sino porque, para ella, toda esta historia ya no era una herida. Era un proceso emocionante de regreso a sí misma. Y aún no había terminado. Isabela pasó la mañana entera ordenando documentos, como si preparara un expediente para una causa judicial. No era rabia lo que sentía, sino una determinación serena. Abrió carpetas, clasificó correos, leyó contratos de la fundación con la precisión de una experta. Ahí encontró otra pieza clave. Diego había usado su nombre en acuerdos sin su autorización, mientras ella estaba hospitalizada. Esa no era solo una traición emocional. Era una violación a su confianza en todos los niveles. Respiró hondo. No se permitiría perder el control. El poder ya estaba de su lado. Ahora, lo único que necesitaba era el momento perfecto para ponerlo todo sobre la mesa. La idea llegó como un susurro elegante, una cena. No un escándalo. No una escena vulgar. Una cena íntima, familiar, con todos los miembros clave presentes. Sería el lugar ideal para hablar, con la calma y la firmeza que la nueva Isabela dominaba a la perfección. Imprimió invitaciones sobrias, en papel blanco y letras doradas. Ninguna pista del huracán que se avecinaba. Cuando Lucía recibió la suya, sonrió de manera extraña. ¿Una cena? ¡Qué encantadora!, dijo con fingida inocencia. Diego también la recibió, y aunque intentó disimularlo, algo en su interior se removió. Sabía que Isabela no daba pasos en falso. Los días previos fueron inquietantes. Lucía pasó más tiempo maquillándose que trabajando. Diego se encerró en la oficina. Y los murmullos comenzaron a circular entre los primos. ¿Por qué una cena tan formal? Isabela planea algo, será un anuncio. Ella no dijo nada. Se mantuvo serena, imperturbable, con esa sonrisa nueva que aprendió a usar como escudo y como espada. En su estudio, cada noche, ensayaba el discurso. No por inseguridad, sino porque las palabras importaban. Quería ser precisa. Quería que cada frase fuera una llave. Y que cada llave abriera una puerta hacia la verdad. La noche llegó. El salón estaba impecable, con candelabros encendidos y vajilla de porcelana. Todos llegaron puntuales, algo tensos, como si olieran la electricidad en el aire. Isabela los recibió uno a uno con abrazos breves, con esa mirada que no se puede describir pero que deja claro que algo ha cambiado para siempre. Lucía vestía de beige. Diego, de gris. Nadie se atrevía a hablar demasiado. El clima era de celebración forzada,
como esas navidades en las que todos sonríen pero ninguno quiere estar ahí. Solo que esta vez, Isabela tenía el control total del ambiente. Durante la cena, el vino corría. Se hablaba de banalidades, se reían por costumbre. Hasta que ella se levantó. El silencio fue inmediato, como si todos supieran que ese era el momento. Tomó una copa en la mano, no por brindar, sino por sostener algo. Esta cena es para agradecerle su compañía. Para celebrar que estoy de vuelta. Pero también para abrir las ventanas, porque esta casa necesita aire nuevo. Hubo un murmullo. Algunos sonrieron, confundidos. Otros cruzaron miradas. Diego apretó los labios. Lucía bajó la vista. Isabela extendió la mano y de debajo del mantel sacó una carpeta blanca. Dentro, había fotos impresas del hospital. Capturas del video de vigilancia. Una copia de la carta de Lucía. Y un pendrive con la grabación de la confesión. Repartió los sobres uno por uno. Nadie entendía. Nadie hablaba. Solo los papeles pasaban de mano en mano. La tensión era palpable. Aquí está lo que algunos sabían, y otros no. Pero es hora de que todos lo vean. La verdad no puede seguir viviendo en la oscuridad. Lucía soltó un suspiro tembloroso. Diego se hundió en su silla. Era el final de su fachada. Nadie lloró. Nadie gritó. Pero el impacto fue feroz. La abuela Dolores temblaba. La tía Consuelo se cubría la boca. El primo Mateo se levantó indignado. ¿Cómo pudieron? ¿En su propia casa? ¿Con su propia sangre? Lucía trató de hablar, pero su voz era apenas un hilo. Isabela, yo. Tú nada. Yo ya te escuché. Ahora les toca a ellos decidir qué harán contigo, respondió, sin levantar la voz. Diego intentó justificar lo injustificable. Que el dolor, que la soledad, que fue un momento. Pero sus palabras eran humo en una sala donde ardía la verdad. Isabela no necesitaba humillarlos. Ya se estaban deshaciendo solos. No busco que nadie sufra. Pero no voy a cargar más con lo que no me pertenece. Se dirigió a su padre y dijo: Papá, aquí está la firma de Diego usando mi nombre en contratos. Tú sabrás qué hacer. El patriarca, con el rostro endurecido, no respondió. Solo asintió con el ceño fruncido. Al finalizar la velada, Isabela recogió su abrigo con dignidad. No lloró. No se quebró. Caminó hasta la puerta principal, y antes de salir, se giró hacia todos. Gracias por venir. Esta fue la cena más honesta que hemos tenido en años. Y se marchó. Afuera, la noche era fresca. Respiró hondo, sintiendo que, por fin, algo dentro de ella se había soltado. Ya no era rehén de una historia de traición. Era autora de una nueva, mucho más emocionante, mucho más real. Las palabras de Isabela quedaron suspendidas en el aire mucho después de que cerró la puerta. Adentro, el salón parecía otro. Nadie se movía. Nadie hablaba. Las copas a medio llenar, los platos fríos, las velas chispeando como testigos mudos de una noche que ya no se trataba de celebración. Lucía seguía sentada, con el rostro desencajado, como si esperara que alguien la defendiera. Pero nadie lo hizo. Ni siquiera su madre. Todos la miraban con esa mezcla de decepción y vergüenza que duele más que cualquier grito. Isabela había dicho todo sin levantar la voz. Pero había sido brutal. En la cocina, Rosa, la empleada de toda la vida, susurró al joven camarero. Doña Isabela volvió más fuerte que nunca. Nadie lo vio venir. Fue como una novela, ¿verdad? Respondió él. No, niño. Fue real. Y por eso dolió más. Mientras tanto, en el comedor, Diego sostenía el sobre con sus propios delitos. Sus ojos se perdían entre las líneas firmadas con su nombre. Había usado a Isabela como un trampolín. Como si su confianza fuera un documento para manipular. Ahora entendía que no solo había perdido a una esposa. Había perdido a la única persona que lo había mirado sin exigirle nada.
Lucía finalmente habló. Su voz temblaba como una hoja al viento. Yo, lo siento. Nunca quise que fuera así. Pero fue, dijo su madre. Y eso es lo que importa ahora. La abuela Dolores, que hasta ese momento había guardado silencio, se levantó con una lentitud digna. Caminó hasta ella, la miró a los ojos, y le dijo: La envidia te envenenó, hija. Siempre tuviste un lugar aquí. Pero lo llenaste con resentimiento. Lucía se echó a llorar. Ya no por culpa, sino por saber que la verdad ya no se podía esconder. La familia entera empezó a tomar posturas. Algunos a favor de Isabela, otros simplemente en shock. Lo que nadie discutía era que ella había manejado todo con una elegancia desconcertante. No hubo gritos, ni platos rotos, ni insultos. Solo verdades, documentos y un silencio lleno de significado. Diego intentó defenderse, pero su voz ya no tenía autoridad. Yo la amaba, me perdí. Tú te traicionaste a ti mismo, respondió su tío. El resto fue consecuencia. Mientras tanto, Isabela, desde su casa, ya no pensaba en ellos. Estaba en su estudio, frente al diario, escribiendo la última entrada de esa etapa. Hoy puse las cartas sobre la mesa. Ya no temo ser la mala del cuento. Porque no lo soy. Solo fui la que se cansó de callar. Cerró el cuaderno, lo guardó en la caja junto con las pruebas. No por rencor, sino por respeto a sí misma. El acto más superador no era vengarse. Era sostenerse firme ante la tormenta y decidir no volver atrás. Isabela no quería revancha. Quería libertad. Recibió varios mensajes esa noche. Algunos de primas, otros de conocidos que estuvieron en la cena. Todos decían lo mismo: te admiro. No sabía nada. Qué fuerza la tuya. Pero ella no respondió ninguno. No por orgullo, sino porque ya no necesitaba validación externa. El reconocimiento más profundo era mirarse al espejo sin agachar la cabeza. Y lo hizo. Se quitó el maquillaje, se recogió el cabello, y se miró a los ojos. Allí seguía. Viva. Íntegra. Más emocionante que nunca en su propia piel. Diego, sin saber qué más hacer, fue a buscarla al día siguiente. Llevaba flores, como al principio. Golpeó la puerta. Ella abrió. Lo miró. Solo quiero hablar. 5 minutos, dijo él. Isabela no respondió. Lo dejó entrar. Lo escuchó. Lo vio suplicar. Pero esta vez, no sintió culpa. Ni siquiera rabia. Solo una profunda certeza: no había vuelta atrás. No quiero herirte, Diego. Pero no soy la mujer que conociste. Ella ya no está. Y con eso, entendió que a veces la fuerza no está en luchar, sino en dejar ir. Al despedirse, él intentó tomarle la mano. Ella se la retiró con suavidad. ¿Hay alguien más?, preguntó, como último intento. Sí, respondió Isabela. Yo misma. Cerró la puerta con dulzura, sin ruido. Adentro, el silencio ya no dolía. Era paz. Afuera, Diego se quedó parado unos minutos, como esperando un milagro. Pero no lo hubo. Porque cuando una mujer superadora elige su paz por encima de todo, ya nada la detiene. La mañana siguiente amaneció más clara de lo normal. No había tormenta, ni señales del huracán emocional que había arrasado la noche anterior. Pero adentro de la casa Fernández, las paredes hablaban solas. La familia, dividida, aún procesaba el golpe. Algunos no podían dormir. Otros, simplemente no querían hablar. Lucía hizo las maletas en silencio. No esperó que la echaran. Lo supo. Esa clase de rechazo no se grita, se respira. Sus pasos por el pasillo fueron suaves, pero cada metro era un gramo más de derrota. Se fue sin mirar atrás, como si el pasado la pesara demasiado para cargarlo. En cambio, Isabela despertó con ligereza. No por felicidad, sino por alivio. Era la primera vez en semanas que no sentía la necesidad de calcular sus movimientos.
La verdad ya no era un secreto. Estaba sobre la mesa. Era liberador. Se preparó un café y se sentó en el jardín, sola. Respiró profundo, escuchando el canto de los pájaros. «Qué curioso», dijo en voz baja. «La paz suena diferente cuando viene de adentro». No necesitaba explicaciones. Ni de Lucía, ni de Diego, ni de nadie. Había cruzado una línea, y del otro lado, ya no había miedo. Las repercusiones no tardaron en llegar. En la fundación, Diego fue suspendido de toda participación. El consejo directivo decidió abrir una investigación interna por el uso indebido de su nombre en contratos. Su credibilidad, antes impecable, comenzó a desmoronarse. No por odio, sino por justicia. Porque una organización que trabaja por la dignidad de otros no puede permitirse tolerar ese tipo de traición. Isabela no intervino. Solo asistió a la reunión, escuchó los informes y levantó la mano para votar. Fue una decisión firme, sin rencor. No se trata de venganza, dijo. Se trata de coherencia. La prensa también se interesó. Sin saber los detalles, los rumores se multiplicaban. La esposa que volvió de entre las sombras. La empresaria que enfrentó la traición sin escándalo. El escándalo silencioso de la familia Fernández. Isabela, sin embargo, no dio declaraciones. Guardó silencio. Prefería que su ejemplo hablara por ella. Mientras otros caían en el morbo, ella seguía construyendo. Más proyectos. Más alianzas. Más mujeres inspiradas por su historia. Porque sí, el proceso había sido duro, pero el resultado era superador. No todos lo entendían. Pero los que importaban, sí. Entre esos apoyos inesperados, llegó una carta de Camila, una antigua amiga con quien había perdido contacto. Te vi en una entrevista. No sabía todo lo que habías vivido. Estoy orgullosa de ti. Me ayudaste más de lo que imaginas. Isabela sonrió. A veces, las batallas más duras generan ecos invisibles. Lo que empezó como una caída, ahora era una cadena de inspiración. Sin buscarlo, sin quererlo, se había convertido en referente. Pero eso no le subía el ego. Solo le recordaba que valía la pena haber resistido. La vida no se trata de lo que te hacen, escribió en su diario, sino de lo que haces con eso. Diego, por su parte, seguía cayendo. Lo llamaron de su antiguo empleo, exigiendo explicaciones. Algunos amigos dejaron de contestarle. Incluso su madre, con el corazón roto, le dijo: «No te reconozco, hijo». Pero lo que más lo golpeó no fue perder reputación. Fue entender que perdió a la única persona que lo sostuvo cuando él mismo no podía sostenerse. No había forma de recuperar a Isabela. Ella ya no estaba para eso. Y él, simplemente había llegado tarde a su propia redención. Lucía se instaló en otro estado, según rumores. Algunos decían que buscaba terapia. Otros que planeaba empezar de nuevo. Isabela no quería saber. No por desprecio, sino porque ya no la necesitaba en su mente. Había soltado. Y soltar, cuando uno ha sido herido, es más emocionante que cualquier plan de revancha. En lugar de mirar hacia atrás, empezó a mirar hacia adelante. Nuevas propuestas, viajes posibles, conferencias invitadas. Su agenda ya no giraba en torno al pasado. Giraba en torno a sí misma. Una tarde cualquiera, recibió una llamada inesperada. ¿Isabela Fernández? Soy parte del comité del Congreso Internacional de Mujeres Líderes. Queremos invitarla como conferencista principal. Ella tardó unos segundos en reaccionar. No por inseguridad, sino porque jamás imaginó que su historia personal pudiera tener ese alcance. Aceptó. No por ego, sino porque entendía el valor de ser escuchada cuando una ha aprendido desde el dolor. Gracias. Estaré allí. Y supo, con una certeza suave, que todo este camino empezaba a tener sentido. La conferencia sería en Argentina. Un destino que siempre había soñado conocer. Isabela organizó el viaje con entusiasmo, con la emoción de quien descubre un nuevo mundo,
pero desde la sabiduría de quien ya no se pierde a sí misma. Empacó poco, solo lo esencial. En su bolso de mano, el diario. No por nostalgia, sino por respeto al camino recorrido. Esta vez no huía. Esta vez se elegía. Y eso era la diferencia más grande de todas. El avión aterrizó con suavidad en Buenos Aires. Isabela observó por la ventana mientras el paisaje se extendía ante sus ojos como una promesa. Había viajado antes, claro, pero esta vez era distinto. No escapaba de nada. No iba en busca de respuestas, ni de olvido. Iba a hablar. A contar su historia no como una víctima, sino como una mujer que eligió volver a sí misma después de perderlo todo. El Congreso le esperaba, sí, pero también algo más. Lo presentía. Como si el destino le tuviera preparada una sorpresa inesperada. Una que no dolería, sino que tal vez sanaría algo más profundo. El hotel era elegante, pero discreto. Isabela se registró con tranquilidad, pidió una habitación alta, con vista al río. Quería silencio, pero también amplitud. Esa noche, repasó sus notas, organizó su presentación, eligió su atuendo. Todo en orden. Hasta que bajó al restaurante por un té y, al girar hacia la terraza, lo vio. Leonardo. Alto, moreno, con ese aire de seguridad tranquila que siempre la había desarmado en la universidad. No lo veía desde hacía más de 10 años. Él levantó la vista y sonrió de inmediato, como si no hubiera pasado el tiempo. ¿Isabela Fernández?, dijo, acercándose. ¿Eres tú, o estoy soñando? La conversación fluyó como si nunca se hubieran separado. Hablaron de sus vidas, de lo que habían hecho, de los giros inesperados del camino. Leonardo ahora vivía en Madrid, daba clases, escribía artículos sobre liderazgo emocional. Le preguntó por qué estaba en Argentina, y ella, con una sonrisa serena, le respondió: vengo a contar cómo sobreviví a una caída y me volví a levantar. Leonardo la miró con admiración auténtica. Esa historia ya la quiero escuchar. Y entonces, sin rodeos, preguntó: ¿te recuperaste del accidente? ¿Realmente perdiste la memoria? La pregunta la sorprendió, pero no la incomodó. Durante un segundo, lo pensó. Luego sonrió. No del todo. Algunas cosas las recordaba mejor de lo que decía. Leonardo se rió con suavidad. Sabía que no era solo intuición femenina. Era estrategia. Más que eso, fue mi forma de sobrevivir. Mi manera superadora de enfrentar el infierno sin incendiarlo más. Y en esa confesión, algo se aflojó dentro de ella. Era la primera vez que decía la verdad completa a alguien que no la juzgaba. Pasaron horas hablando. Compartieron una cena ligera y brindaron por el reencuentro. Isabela se sorprendió sonriendo con naturalidad, riendo sin culpa. No era amor lo que sentía, todavía. Pero sí una complicidad genuina. Leonardo no intentaba salvarla. La admiraba por lo que había hecho sola. Y eso, para ella, era un tipo de conexión que no conocía desde hacía años. Al despedirse, él le dijo: mañana estaré en la conferencia. No solo por el contenido, sino por ti. Isabela sintió el corazón moverse. No por necesidad. Por emoción. Por algo nuevo. La mañana del evento, se vistió con un traje color crema, sencillo, pero poderoso. El auditorio estaba lleno. Mujeres de todas partes. Cuerpos que habían sobrevivido a abusos, silencios, traiciones. Historias distintas, pero con un hilo común. Isabela tomó el micrófono y, por primera vez, dijo su nombre sin temblar. No estoy aquí para darles respuestas. Estoy aquí para contarles cómo me reconstruí. Y relató todo. Desde el accidente hasta el regreso. Desde la cena familiar hasta la decisión de no volver atrás. El público la escuchaba con los ojos húmedos. Era emocionante verla tan firme, tan dueña de sí misma. Al finalizar, hubo aplausos. Abrazos. Cartas que le dejaban en el escenario. Isabela sintió que algo grande se cerraba.
que por fin la herida ya no dolía. Leonardo la esperó afuera, con café en mano. Te aplaudí desde adentro. No desde el público. Desde el alma. Gracias. No sabía cuánto necesitaba oír eso, respondió. Y caminaron juntos por las calles de la ciudad, sin urgencias, sin expectativas. Solo con la certeza de que a veces, el pasado no regresa para doler, sino para dar otra oportunidad. Isabela no pensaba en Diego. Ni en Lucía. Ni en las noches frías en su propia cama. Pensaba en lo lejos que había llegado. En cómo una historia de traición no había podido robarle la esperanza. En cómo, con cada paso que daba ahora, lo hacía por ella. Por la mujer que eligió reconstruirse. Por la que se miró al espejo con los ojos rojos, pero no se rindió. Y por la que ahora podía caminar junto a alguien, sin sentir que se perdía en el proceso. Esa noche, desde su habitación, escribió una última frase en su diario. No soy una sobreviviente. Soy una creadora de caminos. Y este es solo el comienzo. Y con eso, lo cerró. No para siempre, pero sí por ahora. Porque ya no necesitaba escribir su dolor. Quería vivir su alegría. Y eso, sin duda, era su acto más superador hasta el momento. El regreso a México fue tranquilo. Nada de lágrimas en el aeropuerto, nada de despedidas dramáticas. Isabela y Leonardo intercambiaron una mirada que decía más que 1000 promesas. Nos vemos pronto fue suficiente. Ella volvía con otra energía, otra estructura emocional. El Congreso había sido un cierre simbólico, pero no era el final. Faltaba una conversación. Una sola. El último lazo que debía desatar para cerrar el ciclo por completo. Y aunque no lo deseaba, sabía que Diego la buscaría una vez más. Lo conocía demasiado bien como para ignorar el patrón. Él nunca cerraba puertas del todo. No pasó ni una semana antes de que llegara el mensaje. Corto, formal, casi torpe. Necesito verte. Solo una última vez. Isabela lo leyó sin alterarse. No había rencor. Solo una leve incomodidad. El tono del mensaje sonaba más a súplica que a intención. Pensó durante un par de horas y respondió con una dirección, una hora y una frase que lo decía todo. Donde todo comenzó. El jardín de la casa familiar. Ese rincón donde la traición tomó forma por primera vez. Allí lo esperaría. Pero esta vez, con el alma en orden. La tarde del encuentro, Isabela llegó puntual. Vestía simple, sin maquillaje. No necesitaba armaduras. Diego ya estaba allí, nervioso, con las manos en los bolsillos. Se notaba más delgado, con el rostro apagado. Cuando la vio, se puso de pie con torpeza. Gracias por venir, murmuró. No lo hice por ti, respondió ella con naturalidad. Lo hice por mí. Ambos se sentaron frente a frente, separados por una pequeña mesa de hierro. Entre ellos, el pasado flotaba como un humo viejo, pero todavía denso. Diego no tardó en empezar. He pensado mucho en todo. Sé que no hay vuelta atrás. Pero quería que supieras que te admiré siempre. Y que fallarte fue el peor error de mi vida. Isabela no lo interrumpió. Lo escuchaba como se escucha una canción conocida, sin sorpresa, sin emoción. Solo confirmación. Yo necesitaba que me miraran. Que me validaran. Y en lugar de valorarte, busqué mi reflejo en alguien que me ofrecía un espejo falso. Lo sé, dijo ella, sin dureza. Pero ya no soy la misma. Entonces sacó de su bolso un paquete delgado, envuelto con cuidado. Lo puso sobre la mesa. Aquí está mi historia. Era el manuscrito del libro que había empezado a escribir tras la conferencia. No un ajuste de cuentas. No una venganza disfrazada. Era una obra real, honesta, superadora. Lo tituló Volver a mí. En él, relataba su proceso, sus días más oscuros, y cómo descubrió que el perdón no siempre es reconciliación. A veces, es distancia. Puedes leerlo. O no. Pero quería que supieras que ya no te odio. Solo,
no te llevo conmigo. Diego lo recibió como quien carga una cruz. ¿Hay alguien más?, preguntó, bajando la mirada. Sí, respondió ella. Yo misma. Fue la misma frase de días atrás, pero ahora con más fuerza. Porque era cierto. Isabela no había reemplazado a Diego con otro. Se había elegido a sí misma. Esa era la última pieza. La última elección. La que antes temía y ahora celebraba. No necesitaba ser amada por otro para validarse. Se bastaba sola. Antes de irse, Diego la detuvo con la voz quebrada. ¿De verdad no queda nada? Ella se giró con una sonrisa suave. Quedan los recuerdos. Algunos buenos. Pero los guardo como lo que son, pasado. Y se fue. Caminó por el jardín sin mirar atrás, como quien finalmente deja la escena de un crimen emocional, no con rencor, sino con alivio. Lo más emocionante de ese momento no fue su partida, sino que esta vez, partía entera. Esa noche, en su casa, encendió una vela. No por ritual. Por ella. Se preparó una copa de vino y releyó el primer capítulo del manuscrito. La primera frase decía, no me rompieron. Me revelaron. Y cerró el documento sabiendo que el cierre ya estaba completo. El ciclo, por fin, había sido sellado. Solo quedaba una cosa, mirar hacia adelante. Y eso haría. Sin miedo. Con voz propia. Con cicatrices, sí, pero también con alas. Amaneció con un cielo limpio, sin nubes. Isabela se levantó sin apuro, como si el tiempo por fin le perteneciera. Desayunó fruta fresca, revisó los correos con una taza de café entre las manos y repasó los últimos detalles del viaje que haría esa semana. Argentina había dejado huella, sí. Pero ahora el horizonte era más amplio. Había invitaciones de Chile, de Colombia, incluso de España. Su historia resonaba más de lo que imaginó. Y todo había empezado con una caída. Con un abandono. Con una mentira. Qué ironía pensar que la traición fue, al final, el punto de partida de su libertad. Esa mañana, también recibió una carta. De Lucía. No era extensa, pero sí sentida. Decía cosas como no sé si algún día puedas perdonarme, pero necesitaba escribirte. Contaba que estaba haciendo terapia, que había empezado a trabajar con mujeres víctimas de dependencia emocional. Que, por primera vez, entendía que su rabia no era contra Isabela, sino contra ella misma. No pedía volver. No imploraba. Solo quería cerrar. Isabela leyó en silencio. Luego dobló el papel con cuidado, lo colocó en una caja junto a su diario, y lo guardó. No respondió. Porque algunas respuestas no necesitan palabras. Solo paz. Por la tarde, Leonardo la llamó. ¿Estás lista para el siguiente paso?, preguntó. Más que lista. Curiosa, respondió ella, sonriendo. Habían estado hablando casi a diario. Con naturalidad, sin prisa, sin planes. Solo descubriéndose. Él no presionaba. No buscaba reemplazar a nadie. Solo estar. Y ella valoraba eso más que 1000 flores. No necesitaba un salvador. Solo alguien que supiera caminar a su lado, sin pedirle que se detuviera ni que se cambiara los zapatos. Eso era nuevo. Eso era emocionante. Al caer la noche, Isabela encendió una lámpara suave en el estudio y se sentó frente a su computadora. Abrió el archivo final del libro. Escribió la dedicatoria que había estado postergando. A la mujer que fui, por no rendirse. Y a la que soy ahora, por no volver atrás. Le puso punto final. Guardó el archivo. Sintió que, al hacerlo, también cerraba un capítulo interno. Esa era la verdadera venganza emocional, no gritar, no destruir. Liberarse sin destruirse en el proceso. Porque a veces, lo más revolucionario que puede hacer una mujer es elegir su propio bienestar antes que el deseo de tener la última palabra. Diego no volvió a buscarla.
quizás porque ya no tenía nada más que decir, o porque finalmente entendió que algunas puertas, cuando se cierran con dignidad, no se abren más. Isabela no lo odiaba. Tampoco lo extrañaba. Era como una historia leída muchas veces, ya no necesitaba repasarla. Había aprendido lo que tenía que aprender. El resto, se lo dejaba al tiempo. A la vida. Al universo. A lo que viniera después. Porque ahora, por fin, estaba mirando hacia adelante con los pies firmes y el corazón en calma. Publicar el libro fue fácil. Lo difícil fue aceptar el impacto que tuvo. Mujeres de distintas partes del mundo le escribían, le contaban sus propias historias, le agradecían. No por darles un manual, sino por mostrar que se podía salir del túnel sin perder la luz. Que era posible reconstruirse sin necesidad de perfección. Que había belleza en la grieta, fuerza en la lágrima, coraje en el silencio. Nunca quise ser ejemplo, le dijo a Leonardo en una videollamada. Solo quería no desaparecer. Y sin buscarlo, te volviste faro, respondió él. Días después, la editorial organizó un evento privado para celebrar el lanzamiento. Isabela asistió con un vestido azul marino, sencillo pero imponente. Saludó a todos con elegancia, firmó libros, dio entrevistas. Y al final, antes de despedirse, tomó el micrófono una última vez. Gracias por acompañarme. Esta no es la historia de una víctima, es la historia de una mujer que dejó de callar. Hubo un aplauso fuerte. Largo. Merecido. Y cuando terminó, bajó del escenario, respiró hondo, y se permitió llorar. No de tristeza. De alivio. Porque por fin, estaba completa. Salió del salón y Leonardo la esperaba en la entrada, con las manos en los bolsillos y una mirada cómplice. ¿Lista para cenar?, preguntó él. Más que eso, lista para vivir, respondió, tomando su brazo con naturalidad. Caminaron juntos por la avenida iluminada, riendo por alguna tontería, dejando atrás las sombras, los silencios y el dolor. El pasado no desaparece. Pero cuando dejas de cargarlo, se vuelve historia. Y la historia, cuando se transforma en poder, ya no te encierra, te libera. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.